Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Seguimos en nuestra unidad número 2, Ciudadanos y Opinión, relativa al tipo de texto argumentativo. Como objetivo de la clase del día de hoy, vamos a conocer los tipos de falacia argumentativa y elaborar ejemplos de estos tipos de falacia. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver una definición. ¿Qué son las falacias? Las falacias argumentativas son razonamientos erróneos que se entregan en una situación argumentativa. Si bien estos razonamientos tienen un poder persuasivo tan potente como los argumentos creados de manera lógica, racional o emotiva afectiva, estos razonamientos erróneos están mal construidos y se consideran errados, ¿vale? Entonces, vamos a considerar tres grandes tipos o tres grandes grupos para clasificar las falacias argumentativas. En primer lugar, vamos a contemplar las falacias que apelan a los sentimientos o afectos del interlocutor, las falacias que provienen de razonamientos falsos y las falacias que provienen de errores lingüísticos o gramaticales. ¿Vale? La primera entonces, falacias que apelan a los sentimientos o afectos. Existen tres tipos dentro de estas falacias, o al menos vamos a ver en esta oportunidad tres tipos dentro de este gran grupo. Y la primera de estos tres grupos es la apelación al hombre, o también considerada ad hominem. En la cual no se refuta la postura del interlocutor, sino que se le ataca personalmente. Es un ataque personal. Esto muestra agresividad y solo busca descalificar a la contraparte y no a su argumento. Por eso se dice que es un tipo de razonamiento que está mal empleado, está mal construido. Al buscar el ataque personal, solamente atacando a la persona y no atacando al argumento en particular de la persona, se cae en una apelación ad hominem. Se está atacando a la persona y no a su argumento. Un ejemplo de esto es: solamente un imbécil pensaría así. Aquí no se está atacando a la idea, se está atacando a la persona, haciéndola, obviamente catalogándola de imbécil, ya es un insulto, ¿cierto? Se está actuando de manera agresiva y solamente buscando la descalificación. En segundo lugar, tenemos una apelación a una autoridad falsa. Se produce una falacia de este tipo cuando se inserta intencionalmente la opinión de un personaje que no tiene nada que ver con el tema tratado. Un ejemplo de esto es: esta dieta es muy buena o es muy efectiva, digamos. La recomienda Dua Lipa. En este caso, Dua Lipa, no sé si la conocen, es una cantante, ¿cierto? Es una artista que no tiene absolutamente nada que ver con aspectos médicos, no es nutricionista, no es una figura, digamos, que se caracterice o que tenga algún tipo de expertise, ¿cierto? O que sea una autoridad en el tema. Bien, es una artista muy conocida, es una figura reconocible, pero no tiene nada que ver con el tema del cual se están recomendando, que es una dieta, ¿cierto? Otra más es la apelación a los sentimientos de los interlocutores, perdón. Se argumenta o se trata de argumentar apelando a la simpatía o bondad del interlocutor con el fin de conmoverlo y así convencerlo de algo. Lo estamos conmoviendo, estamos atacando directamente a su corazón. Un ejemplo de esto: muchas veces, perdón si hiero alguna sensibilidad o no es nada personal, pero el ejemplo que puse acá: aunque no aporté nada al trabajo, agréguenme al grupo por favorcito. Tengo muy malas notas y podría repetir. Obviamente aquí está tratando de convencer a la audiencia o a los interlocutores de que lo integren al trabajo por las razones, digamos, que son malas notas y podría repetir. No tiene nada que ver con, digamos, el tema que es agregarlo al trabajo, que tiene malas notas y podría repetir. Está tratando de convencerlos de que lo agreguen, solamente apelando a la bondad o simpatía de los interlocutores. Otro grupo, el segundo que vamos a ver, son las falacias que provienen de razonamientos falsos.
Existen 7 tipos, o mejor dicho, vamos a ver 7 tipos en esta oportunidad. El primero es la falsa analogía, que consiste en comparar dos elementos similares en algún punto, pero diferentes en otro. Esto es bastante común de apreciar, por ejemplo, ¿cómo va a ser mal tipo si juega tan bien a la pelota? O sea, no tiene absolutamente nada que ver que un tipo sea buena o mala persona por las condiciones, digamos, deportivas o atléticas que pueda tener. Entonces se compara un elemento, que es el ser buena o mala persona, o la calidad de persona que uno es, con la calidad de jugador de fútbol o de cualquier deporte. Entonces, este tipo de argumento está mal construido, por lo tanto cae dentro de la categoría de falacia. ¿De qué tipo? De falsa analogía. Otro tipo de falacia es una falacia por generalización apresurada. Sucede cuando se generaliza un dato o hecho sin tener la evidencia o sustento suficiente para hacerlo. Un ejemplo de ello puede ser: los vecinos de mi población están de acuerdo con el proyecto. Ayer hablé con 3 de ellos y me lo confirmaron. Aquí nosotros estamos generalizando el hecho de que 3 personas hayan confirmado estar de acuerdo con el proyecto, incluyendo estas 3 personas, están siendo consideradas como la totalidad de la población. Entonces se está generalizando de manera apresurada y sin tener el sustento suficiente para hacerlo. ¿Sí? Hablar con 3 personas para referirse a la opinión completa de una población es algo que queda bastante corto. En tercer lugar tenemos la causa falsa. Consiste en entregar al interlocutor una causa que no origina el efecto al que se refiere. Esto lo deben haber escuchado muchas veces. Te resfriaste porque pasas todo el día metido en el celular. Obviamente, el efecto, te resfriaste, ¿cierto? Estás resfriado, pero la causa de ese efecto no tiene o no originaría la consecuencia, ¿cierto? La causa es estar metido en el celular todo el día. La consecuencia es resfriarse. Entonces, una no es, digamos, consecuencia de la otra. Por otra parte, tenemos la apelación a la ignorancia, en la cual consiste en probar la veracidad o falsedad de un enunciado, basándose en que nadie ha demostrado lo contrario. Un ejemplo de eso es: los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. ¿Vale? Entonces, podemos afirmar algo porque nadie lo ha negado. Y eso obviamente es un razonamiento erróneo. Otro razonamiento erróneo es non sequitur. La conclusión no se desprende de las premisas. Se trata de aplicar una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. En este caso, tenemos: todas las aves vuelan, la avestruz no vuela, por lo tanto, la avestruz no es un ave. O sea, tenemos estas dos premisas: todas las aves vuelan, la avestruz no vuela, y nuestra conclusión no se ajusta a ella. ¿Por qué? Porque se aplica una regla general, se trata de aplicar una regla general, que es el todas las aves vuelan, para un caso particular que no se ajusta. En este caso no se ajusta la avestruz al vuelo porque también es considerada un ave por otras características. Entonces, este ejemplo también es una falacia del tipo non sequitur o no se sigue. Número 6. Pregunta compleja. En esta falacia se formulan preguntas que suponen la aceptación de una información previa. Es como una suerte de pregunta capciosa. El ejemplo es cómo, pongámonos en la situación de que una persona está entrevistando a un empresario y le pregunta al empresario: ¿cómo es que usted logró evadir impuestos? Aquí no se está, digamos, hablando directamente de un tema, sino que se está suponiendo que la persona logró evadir impuestos o evade impuestos, y se le está haciendo una pregunta compleja o capciosa que debería asumirse como verdadera si es que es contestada por el interlocutor, ¿cierto? Entonces no es un buen razonamiento el hecho de hacer este tipo de preguntas, porque se asume como, digamos, como verdadero una información previa. Y el último de este grupo es el argumento tautológico o círculo vicioso.
Consiste entonces en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. Un ejemplo de esto, de círculo vicioso o tautológico, es: el cigarrillo es una droga porque es adictivo. ¿Por qué es adictivo? Porque es una droga. Entonces se redunda entre las razones y la explicación del por qué. El cigarrillo es una droga porque es adictivo. ¿Pero por qué es adictivo el cigarrillo? Porque es una droga. ¿Vale? Entonces es un argumento que se basa en un círculo vicioso, por eso se llama círculo vicioso. No tiene nada que ver con la adicción y la droga y esas cosas, pero se forma un círculo en el cual nunca se da una explicación lógica, sino que se van afirmando sobre las premisas anteriores. Por lo tanto, es un argumento mal construido. Y por último vamos a ver las falacias que provienen de errores lingüísticos, en las cuales vamos a ver dos tipos. La primera es el equívoco, que consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos para un mismo argumento, generando conclusiones falsas. Por ejemplo, saca las velas, vamos a navegar. En este caso, velas se está utilizando con el sentido de las velas de un barco, ¿cierto? Y no unas velas de cumpleaños, por ejemplo, o un cilindro de cera cualquiera. Se tergiversa, entonces, por eso por equivocación, se tergiversa o se malinterpreta la palabra vela, ¿vale? Y por otro lado tenemos la ambigüedad, que se muestra cuando la argumentación es llevada a cabo en base a premisas ambiguas, confusas o mal redactadas. En este caso tenemos el ejemplo: abuelita asesina delincuente. Podríamos considerar de que la abuelita es una asesina y una delincuente, o bien una abuelita que asesinó a un delincuente. Entonces, esta ambigüedad se presta para un error lingüístico y obviamente se presta para una argumentación falaz. Vamos a realizar una pequeña actividad en la cual vamos a realizar un ejemplo, esto es súper sencillo, un ejemplo de falacias que apelen a los sentimientos o afectos, un ejemplo de falacias que provengan de razonamientos falsos y un ejemplo de falacias que provengan de errores lingüísticos. Súper sencillo, súper fácil, lo vamos a anexar junto con la actividad de la semana pasada, de la sesión número 14, y la vamos a revisar en nuestras clases consultivas para que todos la tengan y podamos revisarla de buena manera. Así que eso sería por la clase de esta sesión y nos vemos la próxima. Ante cualquier duda, ya saben, me escriben nomás y estamos en comunicación. Un abrazo grande, que estén muy pero muy bien. Chao, chao.